Hola, en este video vamos a hablar de la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación deriva del teorema de trabajo de energía para un fluido sin viscosidad e incompresible. Esta ecuación nos va a permitir caracterizar al fluido en términos de presión, energía potencial gravitatoria y energía cinética. Así que vení, acompañad al pizarrón, así empezamos a desarrollarla. Veamos la ecuación de Bernoulli. Imaginémonos lo siguiente: tenemos un tubo el cual cambia de sección a lo largo del tubo y además cambia de altura. Por un lado vamos a definir un punto 1 al inicio del tubo y un punto 2 al final, que van a ser mi punto 1 de interés y punto 2 de interés. El punto 1 va a tener una altura h1 según alguna referencia y el punto 2 una altura h2 según la misma referencia. Nosotros en la parte más estrecha vamos a tener un área 1, en la parte más grande vamos a tener un área 2, y como estamos trabajando sin viscosidad, lo que podemos decir es que las velocidades son iguales a lo largo de un corte transversal. Entonces podemos decir que a lo largo del área 1 vamos a tener una velocidad 1 y a lo largo del área 2 vamos a tener una velocidad 2. También tenemos interactuando fuerzas. Estas fuerzas son de presión. Por un lado, el área 1 va a haber una fuerza hacia la derecha que va a ser F1, que va a ser igual a P1 por área 1. Y en la parte 2 tendremos una fuerza 2 que es hacia la izquierda, que va a ser igual a la presión que tengamos en esta sección del tubo por la sección propia del tubo. Antes de pasar al teorema de trabajo de energía para hacer el desarrollo de la ecuación de Bernoulli, vamos a ver cuál es el trabajo que está realizando esta fuerza F1 y F2, que va a ser el trabajo de la presión. El trabajo de la presión va a ser F1, o sea la fuerza en esta cara, por un desplazamiento X1 que va a llevar de 1 a 2, menos la fuerza 2, que va a ser la fuerza debida a la presión en la sección 2, por el desplazamiento 2 hacia este lado. Negativo porque el líquido se está desplazando para aquel lado, pero la fuerza está hacia la izquierda. Abrimos lo que es F1 y F2. Entonces el trabajo de presión lo vamos a tener como P1 por área 1 por delta X1, menos P2 por área 2 por delta X2. Como habíamos visto en la ley de continuidad y ecuación de caudal, lo que suponíamos es que si el líquido era incompresible, entonces hacia un cierto intervalo de tiempo vamos a tener el mismo volumen por unidad de tiempo que pasa por acá al que pasa por acá. Entonces el área 1 por el desplazamiento de X1 tiene que sí o sí ser igual al volumen, y que será lo mismo que el volumen de área 2 por desplazamiento de X2. Con lo cual acá lo podríamos reemplazar y decir P1 por B menos P2 por B. Entonces bien, nosotros ahora vamos a aplicar el teorema de trabajo de energía, en el cual vamos a tomar alguna línea de corriente y la vamos a seguir a lo largo del tubo desde un punto 1 hasta un punto 2. Acompáñame por acá. La sumatoria de trabajos ya sabemos que va a ser el cambio de energía cinética. No tenemos viscosidad, con lo cual no hay fricción, y la única fuerza externa que aparece es el trabajo de la presión. Entonces vamos a tener el trabajo de la fuerza peso, el trabajo de la fuerza de gravedad, más el trabajo de presión va a ser igual al cambio de energía cinética. Sabemos que el trabajo de la fuerza peso va a ser menos delta U más el trabajo de presión igual al cambio de energía cinética. Si abrimos esto menos delta U, va a ser menos, entre paréntesis, mg la altura 2 menos mg la altura 1. Este será la energía potencial 2 menos la energía potencial 1. Abrimos también el trabajo de presión, que es lo que habíamos encontrado recién, y lo sumamos. P1 por B menos P2 por B. Y esto va a ser igual al cambio de energía cinética, que es 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Reordenamos haciendo de que todo lo que tiene un subíndice 1 pase a la izquierda y todo lo que tiene un subíndice 2 pase a la derecha, y lo que nos queda es que P1 por B más mgh1 más 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado va a ser la presión 2 por el volumen más la masa por gravedad por h2 más 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Ahora bien, aquí estamos hablando de masas, lo cual es bastante complicado porque a lo largo de una masa vamos a tener distintas alturas, distintas presiones y distintas velocidades, con lo cual nosotros habíamos dicho que íbamos a tomar una línea de corriente, que eso significa seguir la trayectoria de una sola partícula que va desde un punto 1 a un punto 2. ¿Cómo logramos eso? Haciendo que toda esta ecuación que tenemos acá la dividimos entre el volumen. Entonces nosotros lo que vamos a tener es la energía que va a tener esa masa por unidad de volumen. O sea, nos estamos reduciendo hacia un solo punto, una sola partícula. Si agarramos esta expresión y la dividimos todo por el volumen, fíjate que los términos que tienen P por B, B se termina simplificando, y los términos que tienen masa, al dividirlo por el volumen, va a aparecer la densidad. Entonces vamos a tener ahora la densidad del líquido y vamos a tener la misma ecuación, que va a ser P1 por la densidad por la gravedad por altura 1 más 1/2 de la densidad
densidad por la velocidad 1 al cuadrado igual a todo lo que tengamos en energía en el punto 2. ¿Y qué es lo que nos dice Bernoulli? Que si no vamos a tener ninguna otra fuerza externa y no vamos a tener viscosidad, esto que tenemos acá se termina conservando. Entonces podemos decir que esto es una constante. Lo que concluimos como ecuación de Bernoulli es que la presión más la energía potencial más la energía cinética va a ser una constante. Hay que tener en cuenta que las unidades de esto que estamos trabajando, como eran energías que dividimos por los volúmenes, es energía por unidad de volumen. Entonces va a ser la presión 1, la energía por unidad de volumen de presión, más la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen, más la energía cinética por unidad de volumen. Ahora bien, me faltan dos definiciones más y hacemos un ejercicio. Así que borremos acá, así seguimos. Dejo escrita la ecuación de Bernoulli y lo que me quedaba definir era presión terminal y presión lateral. Estos dos aparecen por cómo se mide la presión dentro de un tubo. Imagínate que nosotros tengamos un tubo en el cual está circulando un cierto fluido en aquella dirección. Entonces nosotros, nuestro medidor de presión, lo podemos colocar a la lateral del tubo, en donde vamos a estar midiendo presión lateral, o podemos insertar nuestro medidor hacia el centro del tubo y vamos a medir algo que se llama presión terminal. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nosotros medimos presión lateral, o sea, al costado del tubo, nosotros no estamos perturbando el flujo, con lo cual lo único que vamos a ver en este punto va a ser la presión que tiene el líquido dentro del tubo. Ahora bien, cuando nosotros estamos midiendo la presión terminal, nosotros sí estamos perturbando el flujo. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a un punto en donde vamos a medir la presión en este punto, pero nosotros partimos de un punto 1 a un punto 2, en el cual entre 1 y 2 el líquido se detuvo. ¿Qué es lo que sucedió al detenerse? Toda esta energía cinética por unidad de volumen que traía en 1 se transformó en presión en el punto 2. Entonces, al medir presión terminal, nosotros, además de la presión que tiene el líquido dentro del tubo, además vamos a medir la energía cinética por unidad de volumen que se transformó en presión. Cuando medimos presión lateral, vamos a medir la presión del fluido, y cuando midamos presión terminal, vamos a medir la presión del fluido más el término de energía cinética por unidad de volumen. Ahora hagamos un ejercicio. Nosotros tenemos un tanque de agua en el cual está abierta la atmósfera, con lo cual en la superficie vamos a tener presión atmosférica, y nos dice que a una altura de 2,5 metros desde la superficie del hilo de agua vamos a hacer un orificio con área de 0,5 centímetros cuadrados. Y nos pide calcular el caudal de salida que vamos a tener. Entonces, en principio, querríamos calcular la velocidad de salida, ya que con la velocidad de salida, si la multiplicamos por el área, obtendremos el caudal. Entonces nosotros vamos a pararnos en dos puntos. Un punto 1 en el cual elegimos una partícula de fluido que hará un camino hacia el orificio y saldrá del tanque, en donde a la salida tendremos el punto 2. Tanto el punto 1 como el punto 2 están a presión atmosférica, ya que acá estoy en contacto con la atmósfera y una vez que salgo del tanque, la presión ya está definida y es la atmosférica. Voy a poner mi sistema de referencia aquí, en donde voy a poner mi eje Y mirando hacia arriba, y entonces voy a plantear la ecuación de Bernoulli, donde voy a decir P1 más densidad por gravedad por altura 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a lo que suceda en 2, que será la presión 2 más densidad, gravedad, altura 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Ahora bien, en el punto 1 yo puedo considerar que el líquido está prácticamente quieto, con lo cual no voy a tener un término de energía cinética. Y en el punto 2 ya voy a tener energía cinética, pero según mi sistema de referencia no voy a tener altura, o sea, mi altura va a ser igual a 0. Y además, como habíamos dicho, P1 va a ser igual a P2, que va a ser igual a la presión atmosférica. Si ponemos esto en la ecuación, vamos a tener que va a ser presión atmosférica más densidad por gravedad por altura 1 igual a presión atmosférica más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Si yo paso restando la presión atmosférica para acá, se me termina cancelando con esto, con lo cual esto desaparece. Esto yo lo puedo reescribir como densidad por gravedad por altura 1 y será un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Densidad se me va con densidad y yo puedo despejar la velocidad 2. La velocidad 2 será la raíz cuadrada, paso multiplicando el 2 de 2GH1. Reemplazando con los valores, B2 va a ser la raíz de 2 por 9,8 por la altura, que son 2,5 metros. Y esto es igual a 7 metros sobre segundo. Entonces bien, borremos acá ya que tenemos el dato de velocidad y calculemos el caudal. Entonces, como habíamos dicho, una vez teniendo la velocidad, la multiplicamos por el área y vamos a tener el caudal. El área, que va a ser de 0,5 centímetros cuadrados, pasándolo a metros cuadrados, vamos a tener que en un metro cuadrado tenemos 100 centímetros al cuadrado, multiplicado
multiplicado por la velocidad tendremos el caudal. Centímetros cuadrados se me va a terminar yendo con centímetros al cuadrado y me queda todo multiplicado, y si lo meto en la calculadora voy a tener que el caudal de salida del tanque con el orificio va a ser de 3,5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Y de esa manera se termina este ejercicio aplicando Bernoulli. Bien, te invito a seguir practicando sobre los ejercicios de Bernoulli y nos encontramos en el próximo video para seguir complejizando más todos estos temas de hidrodinámica. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau!